Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del movimiento Straight Edge y de qué pasa cuando un movimiento se radicaliza y pierde su esencia. Y vamos a hablar de sus cosas tanto buenas como malas. Recordemos que el punk en sus inicios era muy autodestructivo, muy nihilista, como expliqué en el video de Black Flag, y no buscaba generar un cambio de forma propositiva, buscaba destruir cualquier cosa, destruirse a uno mismo, destruir los cimientos de la sociedad. Pero el hardcore punk cambia un poco esta mentalidad y empieza a buscar una forma más positiva de construir algo en lugar de destruir. Es así como en los 80, una banda que se llama Minor Threat saca un tema que se llama Straight Edge. En este tema lo que hace la banda es oponerse al consumo de cualquier tipo de droga, de cualquier tipo de dependencia de fármacos, de alcohol, de cigarrillos. Straight Edge significa camino recto o línea recta, que hace referencia a tener una vida sin distracciones, recta, enfocada y sobre todo despierto, siendo consciente de la realidad tal cual es. El Straight Edge cuenta con símbolos. Uno es una X, sería una X acá, que se utilizaba en los menores de edad en los antros de punk rock. Estamos hablando del primer punk, para que los bartenders pudieran identificar a los menores de edad y no darle alcohol. Es así como nace una generación que quiere disfrutar del hardcore punk, pero que rechaza todas estas cuestiones de tomar alcohol, ven la autodestrucción de la generación futura adicta a las drogas y rechazan eso sin querer dejar de disfrutar de la música punk. Es así como nace el movimiento. En general, estas bandas dentro del movimiento de Straight Edge tenían la misma ética de trabajo que bandas del hardcore punk. Tenían esta ética de la autogestión, del no firmar con grandes sellos y de firmar con disqueras independientes o autoproducirse. Entre las bandas que puedes encontrar dentro de los inicios del movimiento Straight Edge tenés a Youth of Today o a Gorilla Biscuit. Entre muchas cosas enfatizan el vegetarianismo, el autocuidado, el autocontrol. Las letras son más positivas y consideran que la forma de rebeldía deja de ser la autodestrucción o no plantear absolutamente nada, plantear el sinsentido, y lo cambian por algo más propositivo, que implica el no consumir drogas para ser consciente de la realidad. Porque lo que argumentan estas bandas es que el sistema en sí, si ellos se rebelan contra el sistema los quiere dormidos. Entre los submovimientos que se pueden encontrar dentro del Straight Edge tenés a Youth Crew, que es casi lo mismo que el Straight Edge, solo que promueve más el compañerismo, la camaradería si se quiere, y reivindican sobre todo esa energía juvenil, el pogo, todo ese tipo de cuestiones, esa agresividad del hardcore punk la mantienen, y sobre todo mantiene su intensidad. Aparte del movimiento Youth Crew, también está el movimiento Hardline, que es como una versión más extremista del Straight Edge, que es para mí esta la parte que no me gusta mucho del movimiento Straight Edge. Entre estos grupos más extremos, si se quiere, del Straight Edge, tenés a Ear Crisis, que era un grupo de activismo vegano que buscaba mediante el activismo justamente agresivo, mediante la toma de acción, letras que invitaban a tomar acción, instaurar los dogmas del Straight Edge, si se quiere, el no tomar alcohol, no consumir drogas. Ellos también metían lo del veganismo, que no es algo, si se quiere, obligatorio dentro del Straight Edge, pero ellos también involucraban eso. También tenés a los Vegan Rage, que eran los fundadores de esta especie de subgrupo Hardline. Fueron quienes impusieron esta cuestión del veganismo, fueron también quienes buscaban abstenerse de relaciones sexuales promiscuas. También está Raid, que es un grupo que inclusive en vivo hubo agresiones hacia personas que no eran parte del movimiento, que no seguían los dogmas, y es otro de estos grupos radicalizados dentro del Hardline. Sin duda el Straight Edge es un movimiento dentro del hardcore punk muy interesante, muy importante también para la música, porque también los miembros de Minor Threat produjeron a muchas bandas de hardcore, como Husker Du, que después haría post-hardcore, rock alternativo, otro tipo de cosas, pero fueron muy importantes para la música también, no solo para el movimiento en términos filosóficos. Y lo que quería hablar por último es la radicalización que se dio en el Straight Edge, esto de la hardline y estas cuestiones que te impiden disfrutar libremente de un movimiento porque vos te identifiques con él, porque vos quieras seguir un tipo de filosofía determinada que tenga similitudes con tu cosmovisión. Y aparte en esas épocas había mucho neonazi, mucho skinhead, que skinhead no es sinónimo de neonazi, pero muchos skinhead que eran neonazis se meten al movimiento. Y ahí empieza todas estas cuestiones de la radicalización y el final del movimiento Straight Edge.
Un poco lo que pasa con estos movimientos con dogmas es que las personas terminan radicalizándose y perdiendo su individualidad. Ya no es que crean algo y el movimiento coincida con lo que creen, sino que quieren formar parte de un movimiento, pierden su forma de pensar, pierden su individualidad y empiezan a pensar bajo los dogmas del movimiento. Y esto termina siendo peligroso porque desechas todo lo que esté por fuera de ese movimiento, tal como una secta. El movimiento Straight Edge, con sus pros y sus contras, fue un movimiento muy importante, muy influyente, y destaco cómo nació en sus inicios, como un rechazo a la autodestrucción, al nihilismo del punk de los 70s principalmente. Y destaco que la música está para que uno pueda ser libre y pueda identificarse con un movimiento musical, un género, una canción o lo que sea, y que esa canción, álbum, género o lo que fuera, lo pueda acompañar a uno en esos momentos reflexivos, tristes, alegres, eufóricos, y que uno se pueda identificar con eso sin la necesidad de sentirse obligado a formar parte de algo. Pero nada, acá concluye el video. También quería decirles que en los últimos videos me alejé un poco del tema de la música porque siento la necesidad de hablar también de otras cosas. Yo estudio audiovisuales, así que en el futuro me gustaría hablar de películas, hasta de videojuegos si es necesario, y demás cosas. Pueden seguirme en Instagram, que va a estar el link en la descripción. Pueden suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos en el próximo video.